En la biolixiviación se van a topar con bacterias que son las que van a hacer lo que hace el ácido como tal. Entonces, hay clasificaciones, lo pueden encontrar como biomining, como está aquí, que básicamente es biominería y donde se está buscando utilizar en lugar de ácidos o cualquier otro aditivo que sea después difícil de contener o que sea contaminante, utilizar microorganismos y así extraer los metales que ustedes quieran. Bajo este concepto, también la biominería como tal, porque si lo encuentran así lo van a ver como, les voy a anotar aquí. Biominería es biomining, pero pueden llegar a encontrar el bioliching, que eso es lixiviación bacteriana, ¿no? Así es propiamente. Biominería es un término que hablan en grandes rasgos de todos los procesos que se están haciendo para que no se tenga que utilizar aditivos que sean tan agresivos, ¿no? Entonces, estas técnicas iniciaron no precisamente con el objetivo de ser más ecologistas y que se aprovechara todo, sino empezaron con el objetivo de reciclar mucho de los ácidos que ya se tenían, en los cuales se separaban. Digamos que hacían su lixiviación normal en cualquiera de los métodos que vimos, y lo que estaban utilizando, lo que les sobraba, lo volvían a procesar, pero ahora con técnicas utilizando bacterias. Entonces, esto les servía para volver a reciclar o incluso limpiar zonas que ya estaban previamente contaminadas y retirar todo el metal que se pudiera de lo que tenían ahí todavía, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales, más allá de las ventajas que puede tener ecológicamente, es aprovecharle el máximo y extraer todo lo que se pueda. En este tipo de lixiviación, así como grandes rasgos que es la lixiviación bacteriana, pues varias bacterias bien identificadas, dependiendo también del tipo de mena que tengan, se van a utilizar, en este caso para liberar oro, pero también se puede utilizar para cobre, y que son los más comunes, e incluso uranio, en los cuales la bacteria como tal ayuda a que se oxiden los metales y que puedan ser más fácilmente liberados. Entonces, la oxidación siempre les va a generar un calor que puede ayudar a que se realicen las reacciones y pueden liberarse así los metales. Ahorita más adelante en otra diapositiva vamos a ver cómo ocurren las reacciones para poder separar nosotros al final el metal que queremos, ¿no? ¿En qué se puede utilizar? Como les comentaba, cobre, uranio, níquel, oro. Si recuerdan, o si no sé si han revisado, por ejemplo, la información relacionada con lixiviación, ¿alguien me puede decir cuáles son los países donde más se lleva a cabo todo lo de minería extractiva? ¿Algún país en particular, además de México? Chile. Chile, exactamente. ¿Quién habló? Yo, Jaime. Chile es uno de los países. ¿Algún otro? También en Sudamérica. Ecuador. Ecuador. Son Ecuador, Chile, Colombia. Tienen una actividad minera muy fuerte. México también. Pero no sé si han visto en todo lo que está de información en internet, ellos son de hecho los que más videos suben de sus procesos. No sé si recuerdan un video que les pasé hace unos meses era de una mina que cambió, que era cielo abierto y le hicieron subterránea por el problema que tenía en cuanto a polución, y que de hecho movieron el pueblo que estaba cerca, y eso fue si no me recuerdo, fue en Chile. Entonces, ellos precisamente como su actividad minera es muy fuerte, lo que están buscando son alternativas para hacer una evolución a procesos de este tipo que sean más amigables con el ambiente. Menciono esto porque, por ejemplo, estaba leyendo que Chile ya prácticamente 15% de lo que produce en oro lo hace a través de esta ruta con biolixiviación. Entonces, muchos de los países lo están tratando de hacer, pero también tiene sus limitaciones. En el caso de la lixiviación bacteriana,
Principalmente se aplica cuando los metales están combinados con azufre y forman sulfuros, porque es más fácil que las bacterias reaccionen con estos compuestos en particular y lo puedan liberar, o que tengan hierro. No quiere decir que utilicen como tal la lixiviación bacteriana para extraer hierro. No es un proceso, nunca, no se van a encontrar lixiviación para minerales ricos en hierro, ¿no? Pero sí ayuda a que las menas estén combinadas, por ejemplo, sulfuros de cobre o de níquel que esté combinado con hierro, porque eso también hace que sea mejor hacer la lixiviación bacteriana y que tengan los elementos como hierro. ¿Cómo se puede hacer? Digamos que en dos sentidos, que sea una biolixiviación o lixiviación bacteriana cuando disuelven el mineral que a ustedes les interesa. Si al colocar las bacterias eso les ayuda a liberar lo que tenga de uranio, cobre, níquel o cualquier otro, entonces están actuando sobre el mineral que quieren, ¿no? Sobre el metal que quieren. Si es bioxidación, es una especie de lixiviación indirecta, porque ahí no lo están haciendo sobre lo que ustedes desean o el de interés, sino están tratando de hacer la lixiviación para que les ayude a que liberen la mena que ustedes quieren y tener el metal. Entonces pueden ser esos dos conceptos, que les sirva nada más para liberarlo, o que sea incluso una lixiviación combinada con otro proceso para que les ayude a liberar en gran medida. ¿Cómo se puede realizar el proceso de biolixiviación? Pueden utilizarlo en pilas. No es muy común que se haga in situ. Lo pueden hacer también en bateas y lo pueden hacer por agitación. Es decir, cualquiera de estos permite que pueda incrementarse la cinética, porque una de las desventajas, así como puede a grandes rasgos ser como la mejor opción en cuanto al tema del impacto ecológico, el problema es que es muy lenta. No, las bacterias o los microorganismos que se agregan para que ellos sean los que se encarguen de hacer la separación, para nada son tan rápidos como si agregan ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o cianuro, que son los ácidos más comunes para lixiviar. No van a ver lo mismo, entonces pueden pasar meses, a lo mejor no tanto como años como in situ, porque también el que lo hagan en pilas y en bateas e incluso en agitación, con más razón, hace que sea mucho más rápido, pero tiene una limitación, como les decía, a pesar del bajo impacto ambiental, sí es muy lento. Entonces, aquí lo recomendable es que se haga, por ejemplo, aquí en la fotografía ven uno que es en bateas, ¿no? Está colocado en especies de piscinas, y aquí pueden colocar o puede ser una combinación entre bateas y pilas, como se ve acá en la parte, aquí. Y aquí sí se ve como las pilas formadas. Pero al final tienen que ser procesos que les ayuden a que lo que no puede hacer el lixiviante biológico como tal, lo haga acciones como la agitación o sumergirlo entre un material mayor. Aquí en la foto, una disolución de las bacterias mayor, no, o sea, más cantidad del elemento lixiviante. Aquí en la fotografía les muestro cómo se hace en el caso del uranio, por ejemplo, una ruta típica, ¿no? Esto nada más es de lixiviación, no vienen los pasos antes. Entonces, aquí en la que se utiliza la lixiviación por pilas para el uranio, se colocan en pilas estáticas, y después lo que viene en la base permeable, que es donde se hace la recuperación, aquí se va el concentrado. Este concentrado posteriormente se trata para poderlo secar. Se pueden hacer o incluso otros procesos de separación para, si lo permiten, por ejemplo, la separación gravimétrica o cualquier otro, con el objetivo de que al final tengan una torta, como les decía en el caso de los filtros, van a utilizar al final otro método de separación. Esta es una parte importante porque nadie me preguntó que cómo se obtenía el concentrado de las lixiviaciones. ¿Es húmedo o es seco?
¿Alguien que me conteste? Es húmedo Es húmedo, ¿no? sí, por los reactivos. Exactamente. Entonces, lo que obtienen no lo pueden procesar así digamos que en el caso de que después tengan que fundirse para ahora sí obtener el metal, pero solamente el metal, ya no combinado con otros elementos, necesita estar seco, no lo pueden fundir si está húmedo. Entonces, al final van a tener que aplicar otros los procesos que ya hemos visto, por ejemplo, el filtrado, para la solución húmeda, separar lo sólido de lo líquido y así utilizar lo sólido para otro proceso posterior. Llámese, en el caso, por ejemplo, pirometalúrgico, que es donde hablamos de fusión, de tostación, pero bueno, esos ya son procesos que van a ver en otra materia. Pero esto es la parte en la que ustedes concentran la mayor cantidad del metal que necesitan para procesarlo posteriormente. ¿Por qué les puse este esquema? Porque de hecho esta va a ser la tarea que les había comentado la semana pasada. Van a escoger un metal, puede ser cualquiera de los que hemos visto en lixiviación, uranio, cobre, níquel, oro, plata, pero que sean obtenidos a través de lixiviación, y ustedes van a explicar el proceso desde que se extrae la mina. Necesitan conocer si se encuentran en minas de cielo abierto, minas subterráneas, el tipo de trituradoras que se utilizan, el tipo de molinos que se utilizan, si se hace una separación previa con gravimetría, flotación o cualquier otro método previo a la lixiviación, el tipo de proceso de lixiviación, si se hacen pilas, bateas o agitación, si se hacen todos, porque se van a topar a lo mejor que, por ejemplo, el oro se puede hacer en varios métodos de lixiviación, van a incluir el que se utiliza más o van a hacer esa anotación de que cuál es el proceso más común para ese tipo de metal, hasta esta parte, ¿no? Donde ya está sólido y ya esa parte se puede procesar en una parte posterior, ¿no? De cualquier manera, como no están todos, se los voy a poner en Classroom, pero para que vayan pensando, de esta unidad técnicamente sería la última actividad, y eso lo tienen que hacer en un video similar a los que les mando yo. Si quieren poner su foto arriba chiquitita, está bien, no hay problema, pero lo ideal es que ustedes expliquen con diapositivas y graben el video para explicar los temas. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? ¿Para cuándo se entregaría, maestra? La próxima semana, el viernes de la próxima semana. De igual forma nos va a mandar como la estructura, ¿no? Así es, sí, esto es nada más para explicarles, pero sí la voy a subir la tarea a Classroom para que ahí también suban el reporte. Traten de no hacerlo muy pesado porque a veces les comentaba que si lo hacen en PowerPoint se hacen muy grandes los archivos. Entonces busquen opciones, vayan pensando como en qué lo grabarían. Si lo quieren subir en YouTube, también es una opción, sino porque a veces ahorita se están saturando mucho las bases de datos. Por ejemplo, en Classroom me tomó mucho tiempo subir hoy los videos, entonces vean la opción y es válido si lo quieren subir en YouTube, también se puede, si tienen su canal. Pero les voy a mandar los detalles en Classroom. Voy a quitar esto. Entonces, Maestra, ¿sí? después del proceso de lixiviación, ¿a dónde procede el mineral? Depende hay varios procesos que se llaman procesos pirometalúrgicos. Hay algunos como el que les mencionaba de tostación, hay algunos de fusión. El objetivo es que aquí, hasta este punto, tienen lo más liberado que se puede el metal, del mineral. Ya no lo tienen a lo mejor combinado en gran manera con los demás, pero no sigue siendo el 100%, o sea, lo que obtienen hasta aquí, por ejemplo, de oro, por poner un ejemplo, no es el 100% de lo que ustedes necesitan en el metal. Entonces, los procesos siguientes ya involucran por lo general calor o fusión para poderlo realizar. Supongamos, en el caso de lixiviación, pueden ser tostación, por ejemplo. En el caso de la fabricación de acero,
Una vez que hacen la separación magnética y después hacen el filtrado, ya ahora sí eso pasa a peletización, que es donde concentran el material en una forma en particular para hacer los procesos. Todos los que hemos visto si recuerdan, todos los procesos que hemos visto en la materia como tal, les hablan de que las partículas están finas o están gruesas, pero es polvo, ¿no? O sea, lo que trituran en las trituradoras, en redundancia, obtienen polvos, ¿no? Lo que muelen también. Lo que entra a los hidrociclones o lo separan por gravimetría, no son partículas con una forma esférica o rectangular, sino es polvo, ¿no? De diferentes granulometrías, pero está en forma de polvo. Para cuando pasan a los otros procesos, ahí ya las tienen que aglomerar. Van a ver en otras materias, no sé en qué, bueno, es que en mis tiempos lo vemos en otra materia, pero hay algunas donde les enseñan, por ejemplo, el peletizado, que es donde ya los polvos que obtuvieron de estos procesos que vimos en esta materia se concentran en formas de esferas y después pasan a tierra esponja, que alguna vez creo que les explica. En el caso en algunos se briquetea o se hacen sinter, que son fragmentos que pasan después a un proceso de fusión. ¿Por qué tienen que ser aglomerados? Porque ya en el proceso donde ustedes empiezan a involucrar el calor, pues imagínense que pusieran ahí todo como si fuera arena. No les va a rendir, va a ser muy difícil manejarlo, y es por eso que para ese tipo de procesos requieren ya una concentración. Entonces, digamos que después de la lixiviación y de la filtración, viene una concentración para después pasar a un proceso que involucre calor. Y ya es ahí donde se obtiene el metal, cualquiera de los que hemos visto, se obtiene en estado líquido para solidificarlo en las piezas que nosotros queramos, ¿no? Entonces, esos son como las pasos. Como son procesos tan integrados, se tienen que separar en diferentes materias. Si no mal recuerdo, después llevan ferrosos y ven ferrosos y luego no ferrosos y ven esos procesos y luego, ¿qué ven? Maceración secundaria. ¿Alguien ya la llevó esa? No, eso es creo de quinto, no, de sexto, séptimo, maestra. De sexto, séptimo, ¿no? Pero digamos que las materias que están llevan la misma secuencia de los procesos, por eso llevan en tercer semestre mina, porque aquí les explican desde que sale la mina, cómo lo concentran, lo que estamos viendo ahorita, y De hecho, después... en no ferroso se ve lo que es lo de biolixiviación, un poquillo más a fondo. Ah, ok. Bueno, entonces, como son procesos de hidrometalurgia, donde se obtiene el metal sin involucrar calor, por ejemplo, esa es una de las opciones. Y la otra es pirometalurgia, la que les comentaba, que es donde involucran calor. Sí, Paula, ¿alguna otra duda? No, maestra, gracias. ¿Alguien está tratando de entrar? ¿O es Jaime? ¿Tenemos que ir al laboratorio, maestra? Yo me quedé con las ganas. No, yo ya estoy aquí, maestra. Ah, ok, es el que mandaste. No va a haber laboratorio. No, chicos, ya no creo que haya laboratorio. Si regresamos, ya sería hasta el otro semestre, hasta agosto. Sí, fue una pena. Entonces, para continuar con esto, les comentaba que en los mecanismos de reacción puede ser que la biolixiviación les ayude a hacerlo de forma directa, que el sulfuro que tienen, que puede estar en su forma simple o combinado con un metal, actúa directamente, aquí faltó la bacteria, pero básicamente así como está aquí en la flecha, actúa la bacteria separando y actuando solamente sobre la mena que tienen ahí y forman un sulfato, sin tener que pasar por la parte de la oxidación, porque al final la oxidación también les ayuda. Estos procesos también requieren oxígeno, la famosa aireación que les comentaba, para que puedan incrementar la cinética. Pero cuando se hace directo, entonces el microorganismo como tal tiene la acción sobre el mineral
y entonces esta reacción como tal ayuda a liberarlo sin que tenga que, puede pasar por oxidación o reducción, pero sin que tenga que pasar por varios procesos. En el indirecto, ahí sí no se obtiene el metal que ustedes quieren a partir de la combinación con los microorganismos. Aquí puede estar combinado con hidrógeno, puede estar combinado con el hierro. El indirecto precisamente ocurre cuando tienen menas muy combinadas o que tienen menas con hierro, y lo que están haciendo es que a la vez que liberan lo que ustedes, el metal que ustedes requieren, el de interés, también están liberando otros minerales, otros metales de los minerales. Entonces se realizan varias etapas hasta que obtienen al final el metal que ustedes requieren. ¿Cuál es otra de las diferencias que pueden presentarse? Que en el caso de las reacciones indirectas o cuando ocurre la lixiviación, por lo general es cuando tienen mucha ganga. Como tienen todavía otros minerales mezclados en la mena, no solamente pueden agregar la bacteria, sino tener la acción de ácidos que les puedan ayudar a acelerarlo, ¿no? Entonces, técnicamente son procesos un poco más largos, pero eso depende mucho de la mena que tengan. Hay menas que se les llaman cerámicas porque tienen mucho material que no es fácilmente, no se disuelve fácilmente incluso ni con los ácidos, menos con los microorganismos o las bacterias. Entonces requieren otros mecanismos para hacerlo mucho más rápido, porque en ese caso podemos hablar entonces de que sucede como el in situ, que pueden tardar hasta años, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la biolixiviación que se realiza en el cobre. Aquí parten de un mineral sulfurado, como la calcopirita, en la cual pueden tener la acción del oxígeno, así como de ácido sulfúrico, combinado con bacterias para poder hacer la separación, pero como les comentaba, pasa por diferentes procesos. Forma sulfatos, donde también se liberan agua, y estos a su vez pueden ser procesados de nuevo. En el caso de la calcosina, que es parecido es un sulfuro también de cobre, pero no tiene la acción del hierro, puede utilizarse la combinación también de bacterias con ácidos, y al final forman los mismos sulfatos. O la más simple, que ya cuando tienen solamente el sulfuro, pero en una combinación menor, con el oxígeno, sin incluir el ácido, pueden separarlos. Y estos son los líquidos que al final, los sulfatos de cobre que se separan, se filtran para separar el sólido del líquido, y pueden aplicar procesos como electrólisis para obtener de ahí el cobre puro. Ese ya sería prácticamente el último proceso, ¿no? Algo de lo que preguntabas, Paula. El hecho de que ya les ayude esto a liberar, ya prácticamente podría decirse que es el penúltimo paso en el caso del cobre para poder hacer la liberación completa. Bueno, aquí la foto es de una bacteria de las típicas que se utilizan para este tipo de lixiviación. Como comentábamos, las ventajas que tiene biolixiviación, ventajas entre comillas, por ejemplo, se puede utilizar para menas de bajo grado. En este caso quiere decir que no tienen que estar haciendo la búsqueda de menas óptimas para poder aplicar el proceso. Pueden ser las cuales no tengan una ley muy alta. El problema es que eso influye directamente en el tiempo que van a tardar en procesarlo. Es rentable porque no requiere mucho equipo. Las bacterias que se utilizan pueden ser las que pueden estar en el ambiente en algunas ocasiones, pero por lo general son bacterias que se agregan en el sistema, pero bueno, el precio no es comparado a lo mejor con la cantidad de ácidos que se utilizan. Aquí no se utiliza la misma cantidad comparando ambos procesos. Es seguro, no es aparentemente sencillo, y en cuanto a que no, en teoría, si no están hablando, por ejemplo, de un proceso de agitación que también puede ser biolixiviante, pues puede considerarse como rentable también, ¿no? No tiene que ser a temperaturas altas, porque de hecho
La oxidación bacteriana que ocurre, por lo general ocurre a presión y temperatura, si no ambiente. Hay algunas bacterias que no necesitan mucha temperatura para actuar. De hecho, aquí es contraproducente. Si se incrementa mucho la temperatura, las bacterias se pueden desintegrar y entonces ya no hacen su función. Algo como lo que decían del COVID, ¿no? Que había un mito de que cuando eran temperaturas muy altas, ya no encontraban el virus o algo así. Después comprobaron que no, pero es algo muy común que las bacterias ante temperaturas altas se puedan desintegrar. Ayuda para la gente que quiere implementar estos procesos. Los permisos como tal son más fáciles de obtener en comparación con las plantas comunes y corrientes de lixiviación, dado que como no tienen que tener regulaciones en cuanto al uso de ácidos, sí tienen que al final ver cómo van a disponer de ellos, pero no son tan agresivos como los ácidos comunes que se utilizan en lixiviación, ¿no? Entonces, es un poco más fácil implementarlas. Y de hecho, como les comentaba al principio, la biolixiviación surgió a partir también del reciclado de basuras industriales. Se encontraron catalizadores, partes electrónicas, cenizas volantes que todavía se consideraban como una especie de desperdicio, pero como tenían elementos como los que vemos aquí en la tabla, cadmio, cobre, aluminio, níquel, todo eso que se puede aprovechar, entonces vieron la forma de colocarle microorganismos para hacer la lixiviación y de nuevo obtener esos metales. Entonces, eso fue como empezó originalmente la biolixiviación. No es tan vieja como los otros procesos. Si revisan información en internet, les hablan de procesos que fueron por ahí de los 90, más o menos. Entonces, no tiene mucho. Sin embargo, sí se dice que está buscándose aplicar un poco más. No sé si alguien, por ejemplo, le encontró en los trabajos del impacto ambiental que hablaran de biolixiviación. Sí, profe, yo sí. Pero Entonces, le digo que estaba así como que muy general, no era bien enfocado. sí, pero muchos de los que, o sea, si te encuentras o si pones, por ejemplo, googleas impacto ambiental con lixiviación, lo primero que probablemente te salgan son procesos de estos que se están implementando para reducirla, ¿no? Sí tiene desventajas, como les comentaba al principio, es lenta, a comparación de otros procesos. Se puede hacer mucho más fácil a través de agitación, por ejemplo, o bateas, pero eso ya también incrementa el costo de la instalación, ¿no? Entonces ya deja de ser un proceso aparentemente barato, porque ya tienes que poner tanques, tienes que poner albercas, tienes que poner tanques con agitadores para hacer el proceso y bastante tubería para recuperar todo lo que se desecha a partir de este tipo de proceso. Esa también es otra desventaja. Al final siguen generando un concentrado que también contiene elementos pesados y que lo que no se va a utilizar posteriormente se tiene que confinar y tratar de alguna manera. No es como que ya obtuvimos lo que necesitábamos y los residuos, pues bueno, no son tan malos porque al final lo hicimos con bacterias. Aquí lo que pasa es que, como veíamos, puede encontrarse la combinación con ácidos para hacerlo más rápido, pero en cualquiera de los procesos siempre se van a encontrar con residuos que van a tener que ver cómo los van a tratar. Y eso es una de las, podremos hablar de las desventajas de este proceso, ¿no? Que también sí les pide que controlen cómo destinan los residuos, las condiciones de sellado, por ejemplo, los protocolos, y también no por ser biológica deja de ser regida por ciertos protocolos de seguridad y de higiene que piden las entidades, ¿no? Por definir el gobierno. Como les comentaba también, por motivos económicos se trata en metales que sí tengan una rentabilidad, es decir, cobre, oro y uranio. ¿Por qué? Porque el oro, pues, por el valor que tiene, ¿no? El cobre, porque también es uno de los metales más utilizados, dado que tiene un sinfín de aplicaciones. Lo mismo el uranio para generar energía. Ahorita, por ejemplo, no sé si alguien ha leído, les voy a compartir, hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, el cobre es un metal que
una de las bondades que tiene es que no tiene como por ejemplo, como el acero, que el COVID se puede quedar ahí creo que por horas, no sé si días o horas. ¿Alguien recuerda? Porque algún tiempo lo ponían mucho. Pero te ponían, ¿no? El material y el tiempo que duraba ahí la bacteria, ¿no? O el virus. En el caso del cobre, por ejemplo, creo que es cuestión, si no sé, de 1 o 2 horas. Entonces, es una de las bondades que tiene, que no es tan contaminable, digamos. Ya estoy hablando ya de cuando ya está en una aplicación en particular, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, todo lo que es el procesamiento del cobre va a tomar todavía más auge debido a estas aplicaciones. Es posible que se empiecen a hacer cosas con cobre otra vez para evitar precisamente la contaminación. Chicos, me queda 1 minuto de Zoom y todavía me quedan diapositivas. Entonces, no quedan muchas, nada más queda una, pero esta se las quiero explicar. Me voy a desconectar y me conecto de nuevo y creo que es el mismo y si no, ahorita les paso el link de WhatsApp, ¿ok? Va que va. Sí, profe, está bien. Gracias.